La Voz del Derecho presenta Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad. Cordial saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho. Esta es una entrega más de su programa Debates Constitucionales. Hoy contamos con la presencia de profesores de Derecho Constitucional y Ciencia Política para analizar algunos temas, especialmente lo relativo al referendo constitucional. Ya se está avisando por parte del nuevo gobierno que puede haber un referendo constitucional, y también vamos a hablar sobre algunos retrocesos constitucionales. Nos acompañan la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, politóloga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, el doctor Juan Manuel Charria, también profesor de la Universidad Javeriana de Derecho Constitucional, autor de varios libros. Sobre uno de ellos vamos a hablar inmediatamente. La doctora Andrea Canal es la directora del programa de Derecho de la Universidad del Área Andina. La doctora Mirta Patricia Bejarano, quien es profesora de Derecho Constitucional igualmente, labora con la Fiscalía General de la Nación. En el sonido se encuentra Luis Daza y los saluda José Gregorio Hernández Galindo. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Juan Manuel Charria. Bienvenido de nuevo, doctor Charria, a este espacio de La Voz del Derecho, Debates Constitucionales. Usted acaba de presentar en el Club de Abogados de Bogotá, antes de anoche, un libro de la mayor importancia, en 2 tomos. Es un libro relativo al referendo constitucional y a la historia de un cambio que hubo constitucionalmente en Colombia, que ya desapareció, pero la historia es muy interesante. Lo relativo a la reelección presidencial. Doctor Charria, bienvenido. Muy buenos días, doctor José Gregorio, por la invitación aquí a su programa. Lo mismo, un saludo a los panelistas que me acompañan en este programa de debates constitucionales. Es un honor para mí pues, de estar aquí y pues muy agradecido además por las referencias del último libro que se presentó a la comunidad jurídica y a la sociedad el día antenoche. El 2 de agosto. El 2 de agosto, sí, señor. Doctor Charria, esta es la segunda edición, ¿verdad? Usted ya había presentado hace 5 años la primera edición de este libro y ahora pues está no solamente complementado, sino que tiene una serie de elementos adicionales de lo más interesantes, porque ocurre que es una obra en la que usted analiza no solo la teoría constitucional, sino la jurisprudencia constitucional sobre el referendo y también lo que ocurrió con este tema de la reelección presidencial que desapareció mediante el acto legislativo número 2 de 2015. Pero cuéntenos acerca de las características de su obra y cuál es el propósito que tuvo usted al enfocar los 2 temas y reunirlos, porque aparentemente pues no tendrían ninguna relación, pero sí tienen relación. Por supuesto. A ver, en cuanto a en esta segunda edición, pues como toda edición de un libro, pues uno lo que hace es actualizar, por un lado, los temas tratados, como lo menciona el doctor José Gregorio, de la edición anterior, de la primera edición que se publicó en el año 2013. Uh-huh. Entonces, en el libro se actualizan tanto el tema del referendo constitucional como el tema de la reelección presidencial. Y adicionalmente, pues traté temas nuevos, incluso con toda esta coyuntura política, jurídica, a raíz de la firma del acuerdo de paz del gobierno Santos saliente con el grupo FARC. Entonces, pues digamos que el libro
se actualizó y se incluyeron además temas que todos van de todas maneras muy relacionados, porque indiscutiblemente, como el doctor José Gregorio lo menciona, aquí hubo un referendo reeleccionista que pues no surtió, no pasó el examen de constitucionalidad en el año 2010. En materia de reelección, pues como usted lo menciona también, el acto legislativo número 2 de 2015 lo prohíbe. Sin embargo, deja una salvedad que por asamblea constituyente o por referendo, y fíjese otra vez la relación de iniciativa popular, se podría volver a tratar el tema de la reelección en un futuro. Es muy claro el artículo 9 del acto legislativo número 2 de 2015 al respecto. Es decir, hay peligro de que nuevamente nos introduzcan la reelección presidencial. Sí, claro, digamos, no por vía pues Congreso como por acto legislativo, no, pero sí dice allí por referendo o por asamblea constituyente. Por referendo de iniciativa popular, incluso no iniciativa gubernamental, sino debe ser de iniciativa popular, o por asamblea nacional. O por asamblea constituyente. Bueno, pues ese es un peligro latente allí. No somos partidarios, por lo menos no soy partidario de la reelección presidencial, ni de ninguna reelección. Además, quedaron prohibidas en ese acto legislativo número 2 de 2015 todas las formas de reelección para los distintos cargos. Imagínense ustedes que un procurador podía ser reelegido, ¿no? Podía ser reelegido para el periodo siguiente siendo procurador. Y entonces podía, por ejemplo, amenazar a los congresistas, con procesos judiciales, o podía nombrar, como lo hicieron algunos, a los familiares de quienes los postulaban, a los familiares de los congresistas, a las cónyuges, a las amantes, en fin. Entonces designaban a esas personas para proceder a la reelección. Yo creo que quería comentar. Sí. Digamos que quedaría pendiente ahí es el tema de la reelección de los congresistas. Digamos que allí es un tema que pues parece que el presidente Duque tendía en una de las propuestas es limitar esa reelección de los periodos de los parlamentarios. En la consulta popular anticorrupción hay una pregunta, creo que es la última, relativa a prohibir más de 3 reelecciones de los miembros del Congreso. Claro, porque pues tenemos casos de congresistas que han durado, uno que ya no está, pues que duró 40 años en el Congreso. No omito el nombre, pero creo que todos en la mesa lo sabemos. Y varios que han estado por más de 2, 3, 4, 5 periodos. Bueno, pero lo ha permitido la Constitución. Claro, por supuesto, sí, ¿no? Señor. Y lo mismo pasa con los diputados, con los concejales, etcétera. Pero bueno, yo quisiera darles la palabra a nuestros contertulios, la doctora Dione, la doctora Mirta Patricia, la doctora Andrea. Bienvenida, doctora Andrea. Gracias, doctor. A La Voz del Derecho. Entonces, ¿quién quiere hablar primero? La doctora Dione. Bueno, doctor José Gregorio, igualmente. Sobre este tema. Claro que sí, y me sumo a la alegría que expresaba el doctor Charria sobre estar en su panel de La Voz del Derecho, en este magnífico programa de debates constitucionales que permite traducir en un lenguaje cotidiano, comprensible a todos los públicos, estos temas que nos preocupan no solamente a los abogados y politólogos, sino a cualquier ciudadano. Y justamente el doctor Charria lo anuncia, ese riesgo que existe de devolver esa figura de la reelección presidencial a nuestro país, a nuestro sistema político y las repercusiones que ello tendría. Y sobre eso me quisiera referir brevemente, y es la manera como está construida nuestra Carta Política. Está cimentada en un principio muy importante, que es la separación de poderes, que es un principio fundamental en la democracia. Es decir, que rama ejecutiva, legislativa, judicial, para quienes nos escuchan y nos ven, pues todos tengan más o menos el mismo poder, hay una balanza, un equilibrio. En el momento en el que le damos demasiado poder al ejecutivo, obviamente generamos un desbalance que es muy peligroso. Rompemos el equilibrio. Y la manera como está construida nuestra Constitución, digamos desde las épocas de nuestro constituyente primario, la Constitución del 91, y los deseos de la Asamblea Nacional Constituyente, estaban pensados justamente para que ese periodo fuera únicamente de 4 años. Por eso el poder nominal, que eso es importante contárselo también a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión Facebook Live, es que
ese poder nominador. El presidente tiene la oportunidad de nominar varios cargos dentro del Estado colombiano. Incluso tiene la posibilidad de nominar cargos dentro de la rama judicial. Está la Defensoría del Pueblo, está un candidato para Procuraduría, está la Fiscalía, que son los tres, toda la terna la designa el presidente para que la Corte Suprema elija los superintendentes, muchos delegados y miembros del Banco de la República. Entonces, esto suponía... las tres ternas para la Corte Constitucional. Correcto. Las envía al Senado de la República. Así es. Entonces, esto tiene un sentido cuando nos dijeron en algún momento en el pasado que era simplemente, doctor José Gregorio y queridos amigos, cambiar un articulito. No, era desconfigurar completamente. Era del doctor Fabio Echeverry Correa y la doctora Noemí Sanín. La arquitectura de la Constitución. Entonces, creo que en este punto es importante que todos estemos muy alertas y me parece interesante lo que se ha planteado sobre el tema de la reelección de congresistas. Hay que recordar, los constituyentes del 91 prohibieron expresamente la reelección de congresistas. Solo podían ir por un periodo. Y eso tenía que ver con el movimiento de la séptima papeleta, que de pronto ya no nos acordamos. Pero la séptima papeleta eran jóvenes, estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas que movilizaron esa nueva constitución política. Saben más a veces los jóvenes de Uruguay, de Chile, de Argentina, que los jóvenes colombianos sobre la séptima papeleta. Pero hay que contarles a esos jóvenes que nos escuchan que existió ese movimiento y que una de sus consignas era que los congresistas no se podían reelegir. Y todavía es interesante se llamaba Todavía podemos salvar a Colombia. Ese era el nombre del movimiento. Sí, en él participaba el actual procurador Fernando Carrillo. Es correcto, y otro grupo muy importante de juristas que a lo largo de todos estos años han venido también en distintas posiciones desarrollando la Constitución Política de 1991. Pero entonces se prohibió, pero fue lo primero que modificaron. Fue una de las primeras reformas constitucionales. Y es que precisamente hablábamos el día de la presentación del libro del doctor Charria acerca de las circunstancias según la cual en Colombia a la Constitución se le han introducido ya 47 reformas de carácter permanente y además se proyectan otras. Tenemos una consulta popular que va a desembocar seguramente en reformas constitucionales y tenemos igualmente proyectos como los que el doctor Iván Duque presentará a consideración de los colombianos, del Congreso y también del pueblo mediante referendo, porque va a impulsar un referendo para establecer la cadena perpetua respecto de los violadores de niños. Y la oposición también va a presentar proyectos, ya lo ha anunciado el doctor Gustavo Petro. En fin, bueno, doctora Andrea, bienvenida a La Voz del Derecho. Gracias, doctor José Gregorio. ¿Cómo ve este tema de la posibilidad de resucitar la reelección? La verdad es preocupante el tema de la posibilidad de incorporar nuevamente la reelección presidencial. Precisamente este tipo, digamos, de normas que están consagradas en materia constitucional es para evitar la perpetuación del poder. Esto conlleva, por ejemplo, lo que ha pasado en distintos regímenes, a las dictaduras. Como todos sabemos, el poder es muy agradable. Alguien se sienta a sus 4 años. Y todos quieren ser reelegidos. Correcto. Claro, tenemos el caso del Ecuador, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el de Argentina. Correcto. En fin. ¿Y qué es lo que pasa? Que la excusa es que no es tiempo suficiente para terminar el plan de gobierno. Pero si es así, podríamos estar terminando con un presidente dictador, ¿cierto? Que dure 20 años en el poder y nunca va a ser tiempo suficiente para terminar su plan de gobierno. Entonces, eso también es lo que tenemos que evitar. Y muchas de las personas no son conscientes de la importancia de no incluir la reelección presidencial. No es algo de gobierno, no es algo de posiciones políticas, no es porque no me agrada el presidente que esté de turno, sino hay asuntos más allá que es importante evitar que se perpetúe en el poder una persona y tampoco pues podamos llegar a este tipo de regímenes que no son adecuados para una democracia. Eso era lo que precisamente quería el referendo convocado en el año 2009. Esa ley fue afortunadamente declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero después vino el gol en el acto legislativo número 2 de 2015, en donde nuevamente se abrió la posibilidad por vía de referendo o por vía de asamblea constituyente, como lo acaba de decir el doctor Juan Manuel Charria. Doctora Mirta Patricia,
su concepto, porque no sé cuál es su posición sobre el tema. Doctor José Gregorio. Un saludo especial para todos nuestros oyentes y los panelistas que nos acompañan el día de hoy aquí en la mesa. A ver, doctor José Gregorio, yo soy más optimista y creo en una ciudadanía mucho más actualmente en Colombia, más activa, participativa y en un estado de madurez que permite y que ha facilitado que nuestra democracia cada día se consolide más. ¿Eso qué significa? Que sí, podrán proponer reformas o plantear nuevamente retrocesos como lo vamos a ver ahora en el tema de la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas. En estos temas políticos, algunos pretenderán torcerle nuevamente el pescuezo a la Constitución y habrá reformas constitucionales. Bueno, ya hemos retorcido digamos, bastante. Sí, bastante, pero digamos que la van a dejar sin. Bueno, en fin. A esa sí que la han hecho trizas. Exacto, la han hecho trizas. La han hecho trizas. Así es. Pero digamos que en ese propósito que tiene hoy en día la ciudadanía y de contribuir al fortalecimiento de la democracia, no veo que esto pueda suceder. Es decir, pueden haber planteamientos, pero pensar en nuevamente retroceder y plantear nuevamente una reelección, creo que no es posible en Colombia. Y sería un retroceso. Y sería un retroceso. Claro, enorme. Sí, enorme. Entonces, soy más optimista con esa ciudadanía activa, madura, que hoy en día reacciona frente a la clase política y que obviamente le pone también exigencia permanente a nuestros líderes políticos. Ahora bien, hablando de reelección de los congresistas, en términos prácticos, bueno, podríamos pensar en que eso se tiene y está planteado en lo que en la consulta anticorrupción, está planteado ese tema, pero en términos prácticos creo que no cambia mucho. Simplemente los actores políticos son diferentes, pero en cuerpo ajeno. O sea, digamos, tenemos personas distintas, pero al final son los mismos grupos, partidos, organizaciones políticas, intereses y las familias políticas actuando en el poder. O sea, en términos prácticos es así. Sí, o sea, no creo que eso vaya a cambiar mucho. No ha cambiado en la historia de Colombia a nivel político. No sé si tengamos nuevos actores que con independencia puedan tener un Congreso. Diferente es que se planteen reformas en las cuales haya participación, como lo hay ahora con el tema del proceso de paz, del acuerdo de paz, donde se llegaron unos acuerdos para que hubieran unas curules dispuestas para los miembros de las FARC. Por ejemplo, en materia de los jóvenes, ¿sí? Curules dispuestas para las juventudes, curules dispuestas para las mujeres, ya impuestas para las víctimas, del conflicto. Digamos bueno, que eso nos permitiría un poco cambiar el tema del escenario político. Entonces no hay que ser tan pesimistas, ¿sí? Creo que en este tema deben pensarlo mucho. No ser pesimistas, pero tener mucho cuidado. Sí, pero igual en el evento en que eso suceda, la ciudadanía va a reaccionar. Hacer las advertencias. Este tipo de programas, doctora Mirta Patricia, tiene precisamente ese propósito, que quienes nos escuchan oigan argumentos y verifiquen cómo, mediante un procedimiento como el referendo constitucional, podemos perfectamente regresar a etapas a las que no quisiéramos regresar. Pero bueno. Pero termino diciendo que también, doctor José Gregorio, que también en ese sentido tampoco podemos retroceder, por ejemplo, en materia de paz, ¿sí? Por mucho que se quiera retroceder, ya no hay punto de retroceso, ¿sí? Colombia está ahorita con unos grandes retos y la dinámica política o el panorama político, exige que nuestros líderes políticos asuman un compromiso, una responsabilidad en todos los temas, a nivel de política pública, a nivel de política internacional, a efectos de que Colombia, que somos uno de los países en la región que hemos demostrado que aún a pesar de nuestras dificultades, problemas, hemos avanzado en términos democráticos, a diferencia de lo que sucede, que ya lo sabemos, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también es importante que la audiencia conozca, y eso es, digamos, fundamental, capacitar a toda la ciudadanía sobre cuáles son los mecanismos que existen en materia constitucional para la modificación, ¿sí?
Nadie Claro. es enemigo de la paz, que eso es lo que siempre dicen las personas que de pronto no conocen sobre los mecanismos, ¿sí? No es que seamos enemigos de la paz, pero hay que respetar los procedimientos y hay que respetar los sistemas que está consagrado en la Constitución para hacer este tipo de modificaciones. Todos queremos la paz, ¿sí? Claro. Pero hay que respetar esos conductos y esos procedimientos. Lo mismo que pasa en los procesos judiciales, en un asunto de familia, cuando todos queremos que el proceso salga avante, por ejemplo, los alimentos para un menor de edad, pero tengo que surtir todo el procedimiento para poder lograr esos alimentos a favor de ese menor de Sí, edad. una cosa es el propósito material del derecho y otra cosa el procedimiento que de todas maneras Correcto, tiene que tenemos que seguirse. respetar, es para garantizar la seguridad jurídica. Desde luego. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Derecho y ya regresamos con ustedes. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Escuchan La Voz del Derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas, de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Estamos de regreso en Debates Constitucionales, aquí en La Voz del Derecho. Vamos a hablar de otro retroceso constitucional, esta vez en la jurisprudencia. La Corte Constitucional acaba de proferir una sentencia de sala plena de unificación, mediante la cual declara que aquello que ella misma había manifestado unos años antes es equivocado. La Corte había sostenido que cuando el empleador despide a una mujer embarazada, no solamente tiene que indemnizarla, sino que además la tiene que reintegrar. Protección doble, protección reforzada. Y eso lo habría venido diciendo la Corte Constitucional pacíficamente. Y ahora decidió retroceder. ¿No es cierto? Retroceder. Doctora Mirta Patricia, ¿qué dijo la Corte? Bueno, doctor José Gregorio, la Corte Constitucional, como usted lo acaba de plantear, hizo un giro de 100 grados en materia de protección de las mujeres en estado de embarazo, pero aquí hay que hacer una claridad, o sea, hablamos de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo, pero la Corte hizo la salvedad en el entendido cuando se termina una relación laboral y si no conoce el empleador del estado del embarazo de dicha mujer, pues sencillamente no asume ningún tipo de responsabilidad. Esto Puede, para decirlo en términos que entiendan nuestros oyentes. Se trata sencillamente de que el empleador tiene toda la libertad para despedir a la mujer embarazada sin ninguna clase de indemnización, sin protección reforzada, solo por el hecho de que la mujer no le dio aviso. Y además la Corte ni siquiera dice cuándo tendría que dar el aviso. Eso significa que la Corte Constitucional modificó el precedente constitucional que amparaba a la mujer en estado de embarazo, así el empleador no tuviera conocimiento de su estado. ¿Eso qué significa, doctor José Gregorio? Que un grupo importante de mujeres van a quedar desprotegidas y a su vez hay casos, o sea, aquí se analizaban 3 casos precisamente de mujeres que estaban vinculadas a empresas al sector privado y solamente
que en uno de esos casos procedió el amparo porque el empleador tenía conocimiento del estado de embarazo. En los otros 2 casos no fueron amparadas las mujeres. Entonces, los derechos de las mujeres en estado de embarazo, el tema de la licencia de maternidad, el tema de la salud, ¿sí? De estas mujeres, la protección para sus hijos. La licencia también para el padre. Exactamente, pues se pierden. También allí aparece la justificación de que existen otros mecanismos de amparo para las mujeres y sus hijos, que es como un poco contradictorio lo que plantea la Corte, o contradictorio porque si hablamos y dice, no, es que las mujeres pueden ser beneficiarias, por ejemplo, en materia de salud de sus familiares, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres en el caso de que con sus bebés pueden recibir ayuda del bienestar familiar. No, es que ese no es el hecho. El hecho es que el Estado debe garantizar, ¿sí? Y no ir en contravía de lo que ya no es la Constitución del 91, que es una Constitución garantista en materia de derechos fundamentales. Mira, el artículo 43 de la Constitución, doctora Mirta Patricia, dice la norma: durante el embarazo y después del parto, la mujer gozará de especial asistencia y protección del Estado. Esta protección que le brinda ahora la Corte Constitucional. Y recibirá del Estado, subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. Exactamente lo contrario de lo que acaba de decir la Corte Constitucional. Pero agrega, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. ¿Y quiénes son las mujeres trabajadoras normalmente? Son madres cabeza de familia, mujeres trabajadoras. Y entonces las van a despedir porque quedaron embarazadas. Y habrá que contarle al patrono, entonces al empleador, contarle de las relaciones sexuales que mantienen y tenga mucho cuidado, no vaya a quedar embarazada. Por ejemplo, hoy se termina el contrato laboral y la mujer no tiene conocimiento de su estado de embarazo porque eso sucedió hace 8 días o 2 o 3 días. Claro. Entonces, allí lo que hace con este fallo la Corte es discriminar realmente a un grupo a la mujer embarazada. Claro. Bueno, a ver, doctora Andrea Canal. Sí. En este caso, digamos, es importante tener en cuenta la protección a nivel constitucional que se le da a la mujer, sobre todo a la mujer que está en estado de embarazo. Lo que veo en esta sentencia es que se está presumiendo una mala fe de la persona que no informa el estado de embarazo. Ajá. En la realidad, ¿qué es lo que sucede? Como si quisiera engañar al patrón. Correcto, como quien dice, estoy embarazada, no digo nada y tienen que continuar con mi contrato de trabajo. En mi oficina, muchas personas a veces llegan a preguntarme. Me dicen, mira... La doctora es especialista en Derecho de Familia. Yo soy especialista en Derecho de Familia y en Derecho Procesal. Ajá. Pero, como trabajé 9 años en consultorio jurídico, me llegaba casos de todo. Ajá. Entonces, conocía laborales, conocía de otras áreas del derecho. Cuando nos llegaban los casos, a veces llegaba la mujer que estaba en estado de embarazo y nos decía... No le he dicho a mi jefe que estoy embarazada porque tengo la preocupación que me despidan antes de que se profiriera esta sentencia. Claro. Nosotros que les decíamos, no se preocupe, de todas maneras usted no la van a poder despedir sin autorización del Ministerio del Trabajo en los eventos cuando exista justa causa. Entonces no se preocupe, tranquila, infórmele de una vez a su jefe que está en estado de embarazo, no se preocupe. Y no había ningún peligro. Correcto. Pero ahora, entonces, lo que se ve con esta sentencia es la presunción de esa mala fe. Que la persona, como no le informó al trabajador, al jefe o al empleador, entonces, pues puede ser despedida. Y además también siendo rigurosos con lo que establece la normatividad laboral. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece las causales de terminación del contrato laboral con justa causa. En ninguna parte está estipulado. No está el embarazo. Correcto, claro que no. porque es que tampoco el embarazo es una enfermedad grave, ¿cierto? El embarazo es un estado en que estamos nosotras las mujeres, en que tenemos todas las capacidades para seguir trabajando y pues tenemos todo el derecho de hacerlo. Una mujer embarazada no es una mujer que tiene alguna enfermedad grave o está discapacitada, para nada.
Doctora Dione Alexandra. Yo realmente estoy muy sorprendida de este fallo de la Corte Constitucional, una corte moderna, democrática, incluyente, que piensa en esos sujetos de especial protección, y uno de ellos, sin duda alguna, son las mujeres en estado de embarazo. Y además del artículo que el doctor José Gregorio ha mencionado, el artículo 43, que quiero compartirles una historia personal, esa redacción que leyó el doctor José Gregorio fue escrita por mi señora madre. Resulta que en las épocas de la preparación de la nueva Carta Política se hizo una convocatoria abierta al público para que la gente enviara ideas para construir la nueva Constitución, y mi señora madre, economista de profesión, microempresaria, ama de casa, tomó su máquina de escribir y empezó a escribir articulitos, y uno de ellos que yo atesoro, las hojitas amarillentas de esa época en máquina de escribir, es esta redacción. Por eso para mí este debate que tenemos hoy tiene una especial trascendencia en lo personal y en lo familiar incluso. Aquí no solamente estamos hablando de la mujer embarazada, estamos hablando del impacto de este fallo sobre la sociedad entera, sobre la empresa en su finalidad social. No olvidemos que la empresa privada en Colombia, la propiedad privada tiene una finalidad social y no nos podemos olvidar de eso. Pero también la familia como estructura, como núcleo básico de la sociedad del que nos habla el artículo 42. Y bien decía la doctora Andrea hace un rato, el artículo 53 nos habla de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y nos dice que va a haber una protección especial a la mujer y a la maternidad. Y si nosotros miramos las cifras de Colombia, 12.3 millones de mujeres son cabeza de hogar al 2017. Y si analizamos las cifras de desempleo entre hombres y mujeres, vamos a encontrar que el desempleo por encima de los hombres es de 7.5 puntos porcentuales, por encima del desempleo masculino. Entonces hay una situación realmente grave de las mujeres en Colombia, de total desigualdad, de total inequidad, y si nosotros lo que hacemos es echar para atrás esas medidas, vamos a afectar todo el seno del hogar y la familia. Los derechos de los niños y las niñas, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Los derechos de los niños hablan del derecho a la alimentación equilibrada, a tener una familia, a estar tranquilos. ¿Cómo va a estar tranquila una persona que resulta que por estar embarazada termina siendo perseguida y se configura casi que un acoso laboral? Entonces, esto me parece que además, como decía muy bien la doctora Mirta Patricia, puede configurarse en una intromisión a la vida íntima, personal y familiar. Claro. Allí entran en contradicción una serie de derechos constitucionales que de verdad yo sí estoy muy preocupada y anhelo con todo mi corazón que los próximos fallos, como hablábamos hace un rato fuera de micrófonos con el doctor José Gregorio, se corrija esto que está pasando, porque mientras estamos hablando, hoy en la primera plana de uno de los periódicos de mayor circulación nacional aparece un evento hermoso, ¿no? Una lactatón que se realizó en el Parque de los Novios en el día de ayer, de 3.000 mujeres amamantando a sus pequeños bebés, mostrando que la lactancia materna es una apuesta importante de sociedad, que los niños lactados son niños más inteligentes, que crecen mejor, que tienen una resistencia mayor a la enfermedad, a una serie de problemas. Y resulta que solo 4 de cada 10 niños en Colombia tienen el derecho a la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses, como debiera ocurrir para los 10 niños. No, solo 4 de cada 10 tienen ese derecho. Y en buena parte se explica por el tema laboral, porque las mujeres tienen que estar, apenas tienen a su bebé, tienen que estar mirando cómo se reintegran al trabajo, cómo corren a conseguir un trabajo para poder alimentar a sus hijos. Y normalmente no es un único hijo, son varios. Entonces esto, yo quiero llamar la atención a las repercusiones que esto tiene de tipo social, de carácter solidario, de responsabilidad social empresarial, que son más extendidas del foco que a veces ponemos simplemente en la mujer embarazada. Además de la discriminación, doctora Dione, y yo quiero escuchar a este respecto al doctor Juan Manuel Charria, porque la norma del artículo 43 es perentoria. Es perentoria. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. De acuerdo. Y en el artículo 13 de la Constitución se habla de la protección a las personas que se encuentran en ciertas circunstancias, la igualdad real y efectiva. Son normas que consagra la Carta Política, doctor Juan Manuel. Bueno, frente a este tema, pues veo que estuve en una minoría absoluta. Entonces, no, pues, pero si es que tiene usted aquí a tres damas que obviamente defienden los derechos de las mujeres. Y yo como constitucionalista y como
ex magistrado de la Corte Constitucional, que precisamente sentó las bases de esa protección reforzada, pues tengo que estar de acuerdo con esa jurisprudencia y no con la decisión actual. Claro. Pero usted tiene desde luego la palabra, doctor. Bueno, mil gracias, doctor José Gregorio. En primer lugar, pues entiendo que esa la SU 075 que se hace referencia a 2018, pues solamente la Corte ha sacado una noticia, no tenemos, pues en primer lugar, la sentencia. Es cosa que ahora ha sido, es un problema... Por comunicado. Por El otro día, una Sí. decisión sobre algo tan importante como el acto legislativo número 1 de 2017. Se demoró 8 meses. Sí, desde noviembre Desde se dictó noviembre la sentencia hasta y junio. solamente ahora conocimos el texto final de la sentencia ya con las firmas de los magistrados. Pero bueno. Pero digamos, con eso como por un lado. Segundo, a ver, a veces el exceso de protección en materia laboral causa una consecuencia contraria a la finalidad obtenida. Me explico. En el caso, por ejemplo, de las trabajadoras en estado de embarazo, lo que hace ese exceso de protección es que las empresas, y yo pues conozco bien un poco porque pues he asesorado empresas en materia laboral, se abstienen entonces de contratar a las mujeres, precisamente porque el empresario dice, yo prefiero no contratar porque me arriesgo a que pues el embarazo y todas las consecuencias que con ello sucede. O sea, es decir, puede haber lo que ha sucedido es entonces que haya una menos posibilidad de que se contraten mujeres por ese exceso de protección. Pero entonces, eso por una parte. El Estado, a través de la Corte o por conducto de la Corte Constitucional, les da gusto a esas empresas. Pero adicional a eso, ahora, un punto adicional. Terminar la idea. Entonces, lo siguiente, creo que pues ahí no se le está, en primer lugar, discriminando a la mujer embarazada porque la protección sigue. Lo único es que, incluso la propia jurisprudencia, que la votan. desde el año de la famosa sentencia, doctor José Gregorio, que de la C470 del 97, incluso las sentencias de la Corte que usted integró, de la Corte, sí exigían la notificación del embarazo. Fue luego, desde una sentencia del año 2008, si no me falla la memoria, la T95, estoy diciéndole de memoria, del doctor Humberto Sierra, ahí empezó la Corte a cambiar su jurisprudencia y a decir, no, ya la mujer embarazada no necesita de notificar al empleador. Luego viene la famosa sentencia que es la SU anterior a esta, la 070 de 2013, que es una sentencia muy importante del doctor Alexis Julio Estrada, que en ese momento creo que estaba asumiendo funciones, estaba encargado. Ahí la Corte definió 33 casos y explicó todos los alcances de si se notificaba el embarazado y si la trabajadora notificaba el embarazo, si no notificaba. Había unas diferentes consecuencias, que entre otras cosas creo que esa sentencia todavía sigue, obviamente, el presidente sigue vigente, salvo en este punto, porque la noticia que nos da la Corte de la sentencia, porque insisto, por lo menos quien les habla no cree tanto en las noticias ni en los comunicados, sino en la sentencia como tal. Claro. En la sentencia como tal. Así es. Lo único que creo que varía respecto a la SU 070 es este punto en la notificación. Entonces no se está, por la noticia de la Corte, no se está, digamos, desconociendo la protección de la trabajadora en estado de embarazo. Lo que dice, mire, usted si notifica el embarazo, pues por cualquier medio, desde los exámenes de embarazo, la prueba de embarazo que se ejerzca y la muestra al empleador, pues ya obviamente adquiere su protección con las consecuencias. Recordemos además que la licencia de maternidad aumentó en una ley de hace unos años, entonces pues se le garantiza toda la protección, pero pues digamos que además esto, el código sustantivo dice que lo que se reintegra es cuando se presume que el despido se da por el estado de embarazo. Recordemos ante eso también que en el código sustantivo hay varias clases de contrato de trabajo. Está el término fijo, el duración por hora o labor determinada, el indefinido. Entonces puede suceder, y que haya ocurrido o no,
se termina el contrato no por la causa del embarazo, sino porque venció el plazo, que es una causal determinación de los contratos de trabajo de acuerdo con el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces la trabajadora no comunicaba el embarazo, el empleador lo que hace es, como yo no sé el embarazo, le termina el contrato de trabajo, pero no por el embarazo, sino porque por una causal objetiva que es la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo fijo pactado, comunicándole a la trabajadora con los 30 días de anticipación que nos exige el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces llegaba el caso que la trabajadora, una vez finalizado el contrato, le decía al empleador luego de haber finalizado el contrato, no, es que yo estaba embarazada. Y había terminado el contrato del trabajo, entonces el juez de tutela ponía la tutela, entonces reintegraba a la persona al cargo por la protección a la maternidad. Entonces yo creo que sí, y yo con todo respeto para ustedes y por eso salvo el voto, creo que la Corte hace bien en por lo menos una exigencia mínima, es la notificación del embarazo. Creo que eso hace que la trabajadora comunique su estado de embarazo y que pues haya mayor, que el empleador pueda además en últimas contratar, no le dé ese como susto de contratar a las mujeres, es decir, es que creo que esto ha generado y lo mismo el tema de los enfermos, de las personas, se los digo como pues podrá ser una posición, yo sé que aquí me van a discrepamos totalmente, pero pues se los digo como pues persona que he estado cerca y yo repito, a veces el exceso de protección no puede que no cumpla la finalidad que quiere y puede generar unas consecuencias aún más adversas para el fin que se está buscando. Entonces, yo fuera empresario, si yo fuera empresario y me coloco en la mentalidad del afortunadamente no lo es. No lo es. Pues digo, no, digamos, yo me abstengo de contratarme porque pues es un riesgo, porque también un tema de costo, ¿no? Pero, doctor Claro, José Gregorio, Ese aquí- parece que es el argumento de la Corte. Pero doctor José Gregorio, aquí sí discrepamos. A Yo ver, creo que las mujeres con están de acuerdo conmigo. con todo pero sí, respeto, con desde todo luego, pero con todo el respeto. para eso son estos debates, justamente. Sí, doctora Mirta Patricia. Digamos que no hay nada probado, ¿sí?, en el primer planteamiento que el doctor Charria señala. Es decir, en el sentido que dándole esa prerrogativa, digámoslo así, al empleador, esto más fácilmente puede vincular, si ya no con temor, a las mujeres y dar más oportunidades laborales. Digamos que diciendo de eso, o sea, no hasta qué punto o estadísticamente que nos arrojen la información suficiente para que esto esté sustentado, que me parece que no es, digamos que no es el argumento valedero en este. Pero es un argumento Pero lo de que pasa- conveniencia. Por eso, no es un argumento jurídico. Por eso, a eso voy. No es un argumento jurídico. Estamos hablando de sujetos de especial protección constitucional y estamos hablando del desarrollo jurisprudencial en la materia que la Corte ha hecho en este tema específico de los sujetos de especial protección constitucional, perdóneme, en este caso las mujeres y el tratamiento preferencial. Ahora bien, puede que bajo sospecha, ¿sí?, el empleador bajo sospecha de que la mujer está embarazada, le termine su contrato laboral. Como la mujer no alcanzó a notificarle por escrito al empleador, el empleador, su argumento es que no se le notificó y, de paso, le termina su contrato, su vinculación laboral. Y Ahora es que bien, más allá- pienso Que es por cualquier que... forma de notificación. Pero lo que pasa es que también no se tiene en cuenta lo siguiente, la parte biológica de las mujeres. ¿Cuántas mujeres se enteran de su estado de embarazo a los 7 meses? Así es. ¿Sí? Sí, hay casos. Por eso no se puede presumir la mala fe de la trabajadora de no notificar su estado de embarazo. Eso es uno. Dos, es importante el cambio de mentalidad de los empleadores. ¿Sí? Yo, por ejemplo, trabajo en una institución en la cual el 80% somos mujeres. 80% de la institución somos mujeres. Entonces, es cambio en mentalidad de los empleadores y vuelvo y les digo,
El estado de embarazo no nos incapacita, nosotras somos trabajadoras y cumplimos con toda Pero la es que, normatividad. es más, el análisis va más allá, doctora. El análisis ni siquiera va en la presunción de la mala fe de la mujer, porque es que yo en eso sí discrepo, eso no tampoco está en discusión. El tema es que las mujeres tenemos una serie... pero sí hay- pero digo Pero yo que la no debería... realidad es sí, que del sí, argumento del doctor Charria Sí, Se puede pero digamos surge. que no debería ser un punto de discusión, porque es que las mujeres tenemos unos derechos que están contemplados constitucionalmente, y esto va más allá desde el punto de vista constitucional a un escenario de crecimiento y desarrollo de las sociedades. Bueno. ¿Sí? Entonces no podemos, digamos, circunscribir el análisis simple y llanamente para dar un beneficio, ¿cierto? Y en el supuesto de ampliar las oportunidades a la vinculación de las mujeres, el pretexto de tener de que los empleadores tengan una posibilidad, ¿sí? de comunicarle el estado de embarazo. ¿Y dónde está nuestro derecho a la intimidad? Entonces tenemos que estarle notificando permanentemente al empleador, ¿sí? si estamos Bueno, o no estamos, no. Vamos a No es dejar que notificación que por la el doctora... embarazo por cualquier medio. Pero no dejaron terminar a la doctora Andrea. Entonces, doctora Andrea, Sí, respecto, digamos, del punto de la mala fe, lo digo es en el sentido, sí, sabemos que, digamos, eso no está en discusión, pero se está presumiendo, es así de sencillo. se está presumiendo, Se está es la realidad. Es la realidad, es lo Claro. que está sucediendo. Entonces vuelvo y les digo, esto no es mediante una sentencia, esto es cambio de mentalidad del empleador, así de sencillo. Porque vuelvo y les digo, nosotros las mujeres tenemos una condición biológica muy distinta a los hombres, que precisamente la Constitución consagró esa protección por esa condición biológica que nosotras tenemos. Y ahí estamos de acuerdo, doctora, en lo siguiente, ¿sí? Correcto. ¿Quiénes legislan en algunos temas de mujeres? Los hombres, ¿sí? Entonces acá, en el tema, ¿y quiénes proyectan? Doctor José Gregorio, pues con el respeto, el cariño, ¿sí? Y el amor que yo siento por el sexo masculino, pero es que en materia legislativa, o sea, hay ciertos puntos, ¿sí? Lo que tú estás hablando del... Pero, del por estado ejemplo, biológico, el mismo Congreso hace un par de años, no recuerdo ahora, la ley amplió la licencia de maternidad. Sí, sí. Que Entonces también tampoco es- pueden sí, decir 4 ustedes, veces sí, a mí pero- sí me da pena, pero que Sí, la ampliaron, Corte- pero tampoco es pero además suficiente. creó la ley María y la ley Claro. Pero eso es José, importante, pero eso es, pero es que eso yo es no- muy pero es que por importante. eso, entonces no Eso puede- es muy, no, es que no estamos diciendo que no hay avances, hay avances. Es más, tenemos que seguir avanzando, Claro, Sí, sí. porque estamos pero- pensando Lo que en pasa- debemos pensar en las familias y en las sociedades. pero mira, es decir, los Así Pero el mira, hay un Estado- tema que es que eso sí es, y se los digo, si hay ese exceso de protección, lo que va a ocurrir en la realidad económica es que el empresario es preferible irse los empresarios empiezan a irse a otro país, a invertir en otro país, donde doctor, no es la realidad. No, doctor, eso usted- se los no, eso esos y- son y argumentos porque de exceso conveniencia. protección. Son- pero Ahora, eso va a no generar es menos exceso- empleo. Doctor Charria, no es exceso de protección, es protección. La protección No, constitucional. es que yo no estoy diciendo Y- que no se proteja a la mujer embarazada, es que yo aquí no quiero Ahora- que se Pero bueno, malentienda eso. se va la No. empresa a otro país donde de No, pronto no, la no, licencia de que- maternidad es un protéjala. año. No, lo que yo El estoy- doctor no, Charria no, no, dice, no. protéjala, pero no la proteja. No, porque lo único es, mire, la trabajadora notifique su embarazo, que está embarazada y y la empresa pues Claro. tendrá que Pero lo que dice la protegerla, doctora Andrea etcétera, es, etcétera. lo que dice la doctora Andrea es cierto. A veces no resulta tan evidente que hay el embarazo Claro, por la misma correcto. configuración fisiológica, ¿no? De Claro. la mujer. Pero yo quiero decir, doctor, antes de la doctora Dione, doctora Mirta Patricia, la corte que más protegió a las mujeres y especialmente a las mujeres embarazadas fue una corte a la cual yo pertenecí, en donde éramos todos hombres. Qué bueno. Todos los magistrados éramos hombres. Y únicamente la secretaria general, la doctora Marta Sáchica, era la única mujer en esa sala. Bueno, doctora Dione. Yo quisiera recabar en el argumento que nos da la doctora Andrea, porque me parece que aquí hay un incumplimiento a uno de los principios del derecho laboral más importantes que tiene que ver con la situación más favorable al trabajador. Aquí Así estamos es. revirtiendo eso. Es la situación más favorable al El empresario. empleado, correcto. Al empresario, al empleador, y no tiene que ser así. Y ese es uno de los presupuestos, digamos, medulares del derecho laboral. Entonces, simplemente para acotar lo que decía la doctora Mirta Patricia hace un rato, en efecto, en Colombia las mujeres somos mayoría, somos el 51% del censo nacional, somos mayoría en el censo electoral colombiano. Pero paradójicamente, y pese a la ley de cuotas, solo somos el 20% de las tomadoras de decisión en los cargos legislativos y, digamos, cargos de elección popular.
hasta hace un tiempo, en la última elección para Congreso de la República bajamos, ahora somos el 19%. Entonces, claro, la lógica, esta corte de la que hizo parte el doctor José Gregorio, que fue muy importante, que nos marcó la vida a los colombianos porque desarrolló justamente nuestra constitución política en importantes sentencias, pues tenemos que decir que esa no es la generalidad, la mentalidad masculina y femenina también, pero masculina especialmente tiene que cambiar en el país. ¿Y tiene que cambiar en qué sentido? Si de alguna manera ocurriera un hecho increíble y los hombres pudieran traer vida, quizás se entendería mucho más el trasfondo de esto. Es muy complicado entender estas situaciones cuando no entendemos la biología, como dijo muy bien la doctora Andrea, incluso la psique femenina. Y entonces terminamos discriminando o generando una serie de prejuicios frente a la mujer que son muy graves y que se evidencian en cifras. Yo les quiero hablar de las cifras de informalidad en Colombia. En las mujeres colombianas, el 50% de la informalidad, de las mujeres que ejercen trabajo en Colombia están en la economía informal, según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Y miren los indicadores. En Cúcuta, el 71% de las mujeres que trabajan están en la informalidad, el 71%. En Montería, el 62.4%. En Pasto, el 60.7%. En Bucaramanga, el 59.2%. En Barranquilla, el 58%. En Ibagué, el 58.5% de las mujeres están en actividades informales. Las repercusiones de este fallo también tienen que ver con la decisión libre que adopta una familia o una pareja de fundar familia y de decidir el número de hijos. Claro. Entonces ahora todo esto está garantizado en el artículo 42 de la Constitución. Sí, señor. Entonces esto se va a poner en consideración y se va a impactar. Pero finalmente quisiera señalar aquí algo que veníamos discutiendo con la doctora Andrea y la doctora Mirta Patricia, y es: esto puede tener un impacto en las cifras de abortos en clínicas clandestinas. Quiero hacer una alerta sobre esto, porque resulta que nosotros tenemos nuestra famosa sentencia de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene 3 casos excepcionales muy claros, en donde el aborto es legal, ¿no? Y puede además desarrollarse con el apoyo de toda la oferta pública hospitalaria, de las clínicas, de las EPS, IPS y demás. Pero ¿qué pasa cuando el tema de mantener el trabajo, la estabilidad del trabajo, entonces se convierte en una causal para decir: tengo que abortar a mi bebé? Y como eso no está dentro de las causales legalizadas o despenalizadas mejor, entonces yo me veo abocada a ir a una clínica clandestina o a tomar procedimientos que pueden tener un grave daño sobre la salud de la mujer. Entonces yo quiero advertir todas las repercusiones que pueda haber en un fallo de estos y de verdad solicitar, hacer aquí un llamado a la Corte Constitucional y a la ciudadanía, a las organizaciones sociales. Probablemente algunas estarán pensando, sobre todo ellas que son favorables a los derechos de la mujer, hasta demandar este fallo ante la Corte Interamericana de Derechos, porque yo sí encuentro aquí grandes contradicciones en el fallo y nuestra carta como tal, nuestra carta constitucional. Pero en lo posible que esto se corrija y muy pronto, porque de verdad creo que, y ahora bien, lo que dice el doctor Charria, al no tener claridad sobre el contenido de la sentencia, ya en este momento muchos empleadores estarán desarrollándola de manera informal, ¿sí? Porque la gente es así, empiezan a decir: no, es que ya usted, si no le avisan, usted puede despedir. Y eso tiene una repercusión no solo en el despido laboral, sino en la licencia de maternidad y en el proceso de cotización a seguridad social que implica las 3 cosas, ¿no? Salud, pensión y riesgos laborales. Entonces esto configura una desprotección total de la mujer embarazada y de verdad que sobre esto pues tenemos que seguir trabajando, seguir recabando, como dice el doctor José Gregorio, abrir los ojos, estar alertas y pues defender nuestra Constitución. De eso se trata Debates Constitucionales. Y como estamos hablando de retrocesos en la jurisprudencia, de retrocesos en cuanto al análisis y la interpretación de la Constitución, pues hacemos votos porque ojalá no nos vayan a echar para atrás la sentencia del año 96 relativa a las niñas que quedan embarazadas en los colegios. Porque las votaban. Sí, así es. ¿No? Sí. Las estigmatizaban, las paraban al frente, doctor José Gregorio, antes de formar las filas y decían: este es el mal ejemplo. Correcto. Y las niñas salían obviamente con el terminaban en su casa. Y las votaban. Ahora, en esa época la Corte dijo: no las pueden despedir, no las pueden sacar, expulsar del colegio. Correcto. Pero además, los colegios tienen que
adelantar una actividad más bien de formación de la personalidad, prevenir a las niñas para que no... Educación sexual. Correcto. Educación sexual, precisamente eso. Y entonces, si vamos por el camino de todos estos retrocesos, podemos llegar a exageraciones como esa, o en cuanto a los trabajadores, todos. Entonces, el día de mañana a un empleador le puede convenir despedir al trabajador que se enferma. Por ¿no? ejemplo, sí. Hay una norma en el Código Sustantivo del Trabajo, si el trabajador está enfermo por más de 180 días, creo, doctor Sí, Charria. se puede terminar el contrato. Sí, por eso esta lo causa, declaró. pero la Corte... Lo declaró exequible, la Corte de la cual yo hice parte lo declaró exequible, pero sobre la base de que no cualquier enfermedad podía dar lugar a la terminación. Entonces, tiene gripa y entonces... Pero, doctor José Gregorio, Se va. eso, sí, eso ha pasado. Sí, hay jueces de tutela que donde la persona pues dice, tengo gripa, tengo colesterol alto, ha pasado, y el empleador le termina el contrato y el juez de tutela lo reintegra. Claro. Entonces, por eso yo insisto, y yo sé que soy absoluta minoría en el tema, por eso insisto, el exceso de protección puede traer consecuencias más gravosas de la finalidad para la cual se quiso, se quiere, la finalidad de protección. El exceso también, yo no es que esté diciendo no estoy en contra de los derechos de las mujeres, quiero que eso quede clarísimo. Muy bien. Más faltaba, no estoy en contra de que se proteja a la trabajadora embarazada, tampoco. Pero creo que es lo que usted dice, el trabajador, por ejemplo, el trabajador que dice que enfermo, porque antes dice el trabajador incapacitado o la persona en situación de discapacidad, eso es un escenario diferente. Pero ha habido fallos de tutela que han obligado a las empresas a reintegrar a personas que ni siquiera se les ha dictaminado pérdida de capacidad laboral, algún porcentaje, o que por una gripa ha pasado en la realidad judicial. Entonces, esto por eso le insisto, no estoy en contra de los derechos de las mujeres, no estoy en contra de la protección constitucional de ellas y la estabilidad reforzada, como ustedes lo señalan en el artículo 53, el 43, etcétera. Pero sí creo que ese exceso puede originar una consecuencia y pues solamente el tiempo dirá si ustedes tienen razón o yo en mi salvamento de voto seré el que tengo la razón. Vamos a ver. Es una mínima, además él dice, pues sin tener la sentencia, la notificación puede ser por cualquier medio, no necesariamente puede ser por escrito, hasta donde pues tenemos la noticia. Entonces pues es muy difícil yo poder decir, a mí no me gusta hablar sobre noticias, realmente me gusta más hablar sobre las sentencias, porque pues una cosa es una noticia, otra cosa es una sentencia. Y otra cosa es la sentencia. Pero pues Sí. lo que entiendo es que no sé si dice que se notificar por escrito, porque hay veces que se notifica enviando la prueba de embarazo, otras veces por verbalmente. Eso lo tenía ahí la sentencia de SU 70 de 2013, hablaba de esos casos. Pero obviamente ya ese precedente, como la doctora Mirta lo anota, pues obviamente ya en esa parte, el precedente que estableció la SU 070 de 2013, pues se es modificado por la SU 075 de este año. Pues vamos a ver si las estadísticas que ustedes mencionan, yo se los digo porque gremios como ANDI, gremios como ACRIP, que son asociaciones en las cuales pues yo he tenido la oportunidad de estar, participar, y pues por el tema que uno conoce más o menos del medio laboral, del derecho laboral, por eso lo menciono, sin que pues obviamente, y además recordemos, hay unas causales de terminación objetivas del contrato de trabajo. El artículo 61 es claro en ese sentido. Entonces, pues aquí lo que dice, se presume que se termine el contrato porque está embarazada. Y es más, si se notifica el embarazo, aunque se termine el plazo y se reintegra. Pero creo que es una carga mínima que la persona que está en embarazo, la mujer embarazada, pues va y notifica su embarazo. Pero bueno, el debate constitucional seguirá, doctor José Gregorio, y esperemos a ver la realidad. Seguirá. Y yo sí creo que es mejor tener, ya digamos, sería interesante, y propongo que cuando tengamos la sentencia en la mano, con el texto completo, vamos a discutir ya sobre el tema. En la mano. Sí, desde luego. Bueno, ya vamos a terminar nuestro programa, se nos terminó el tiempo.
Y entonces les agradezco muchísimo a la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas, al doctor Juan Manuel Charri, a la doctora Andrea Canal, e igualmente a la doctora Mirta Patricia Bejarano, así como a Luis Daza, quien se encuentra en el sonido. Y a ustedes, amables oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, un saludo muy cordial y los esperamos en 8 días. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Con la participación de especialistas en Derecho y Ciencia Política, el intercambio de ideas y criterios sobre temas de actualidad.